Hola, buenos días, me escuchan, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, yo no me canso de decir, ¿cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el segundo fin de semana de lo que es este tercer y Doctora, último buenos días. ¿No te segundo año preocupa? de secundaria. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana, sábado, domingos por las mañanas, reencontrándonos por este bimestre. Muy bien, entonces, ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos 4 fines de semana de clases dentro de lo que son los 4 fines de semana. Los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restante los cursos de razonamiento matemático. Entonces, el día de hoy estaríamos culminando ya con lo que vienen a ser los temas del curso de matemática. Por eso es que siempre la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma física, quizás de forma virtual, pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces, también como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinde. Pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sane. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, como siempre también recordándoles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a estas clases también tenemos temas grabados, cada uno de los temas que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuenta con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Imagínense, con todas estas facilidades, pues yo creo que no va a haber estudiante que no pueda presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Por demás, recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no, las sugerencias, por favor? Con mucha confianza. Sí, yo encantadísima de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Sí se ve, excelente, gracias. Muy bien, entonces ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, con mucha confianza. Yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros empezamos hablando acerca de lo que venían a ser las expresiones algebraicas. Dentro de lo que eran las expresiones algebraicas, dijimos que esto recibe el nombre, pues porque, en primer lugar, le pertenece a lo que viene a ser la rama del álgebra. Cuando nosotros nos referimos a expresiones algebraicas, acá los vamos a encontrar a lo que vienen a ser los números y a las letras juntas. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, debemos entender que todo ello está formado de términos algebraicos. ¿Y qué es término? ¿Qué es un término algebraico? Es uno solo, aquel que posee su signo, aquel que posee su coeficiente, aquel que posee o tiene variables y aquel que posee también sus exponentes. Entonces, un solo término tiene su signo, tiene su número, es decir, llamado coeficiente, tiene variables, las letras y tiene los exponentes. La clase pasada nosotros mencionamos que cuando nosotros tenemos un término algebraico como era uno solo, esto también era llamado monomio. Monomio quiere decir uno solo. Entonces, ¿pero qué pasaba cuando nosotros teníamos más de uno? Quizás podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 4, podemos tener 5, etc.
En algunos casos, cuando nosotros encontramos dos términos, le llaman binomio. En algunos casos, cuando encontramos tres términos, le llaman trinomio. Pero a veces está recordándonos por separado de cada uno de ellos, pues como que se nos puede complicar. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no siempre vamos a ir recordando todo ello. Entonces, pensando en eso es que cuando nosotros tenemos un solo término, eso se llama monomio. Pero cuando nosotros tenemos más de un término, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, no sé, dependiendo del ejercicio que nosotros tengamos, a todo ese conjunto se le denomina polinomio. Polinomio. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los polinomios, dice, es cualquier expresión algebraica constituida por un conjunto finito de términos, en cada uno de los cuales, dice, van a aparecer números y letras relacionadas solamente mediante productos y potencia de exponentes, que son números naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de los polinomios, esto se refiere cuando tenemos de 2 a más términos. Acá, por decir, nosotros podemos visualizar en estos ejemplos, esto es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque tenemos 3 términos. Uno de los términos es x al cuadrado, el otro término es menos 7x y el otro término sería más 6x al cuadrado. Entonces, esto es un polinomio porque tiene 3 términos. Recuerden que todo término tiene su signo. Profesor, en el primero no lo veo. Porque es positivo. Tiene su coeficiente. Aquí está el signo de los siguientes. Acá tenemos negativo. Acá tenemos positivo. Tenemos coeficientes. 7, tenemos coeficiente 6, tenemos coeficiente. No lo veo porque está el 1. ¿Qué más tenemos? Variables. Variables. En este caso la variable es x. Variable es x y variable es x. Y también todos ellos tienen sus exponentes, pero no lo podemos visualizar los exponentes. Claro, acá está el 2, acá aparentemente no hay nada, pero eso quiere decir que está la unidad y acá también encontramos al 2. Entonces, cada término está constituido por un signo, coeficiente, variable y exponente. Entonces, esto es un polinomio. Lo mismo acá. Tenemos un polinomio. Nuestro primer término es 3x al cuadrado y, positivo. El segundo término es menos 5ab elevado a la sexta. Y el tercer término sería más 7n elevado a la cuarta. Entonces, también viene a ser un polinomio, porque tiene 3 términos. En el siguiente ejemplo también es un polinomio y también encontramos 3 términos. El primer término es 6ab al cuadrado. El segundo término es menos 5ab elevado a la cuarta y el tercer término sería menos 6ab elevado a la 5. Entonces, todos ellos son polinomios porque tienen más de un término. Cuando nosotros hablamos de los que vienen a ser los polinomios, vamos a hacer las operaciones con los polinomios. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir polinomios. Acá, por decir, encontramos polinomios. Tenemos x a la quinta, tenemos más 7x elevado a la cuarta, tenemos menos 5x, tenemos más 1. Y todo esto está dividido entre x al cubo más 2x, ¿cierto? Entonces, estos son polinomios. Tenemos más de un polinomio. Cuando nosotros hablamos de las operaciones con lo que respecta a los polinomios, vamos a hacer las operaciones de la división, la multiplicación, la suma y la resta. Vamos a trabajar cada una de ellas. Cada una de ellas. ¿Pero a qué se refiere con cada una de ellas? Vamos a empezar en primer lugar realizando la operación de la suma. Vamos a sumar. Vamos a sumar polinomios. Fíjese, para nosotros poder trabajar, dice, la suma de polinomios, que lo tenemos acá. Para nosotros poder trabajar la suma de polinomios, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Solo una cosa. Y esta es la reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. ¿Cómo así? Claro. Imagínense si a ti te dan por decir, o más bien tú por ahí tienes, y te piden reducir 3m más 2m, estamos recién en la suma, más 8m.
Entonces la pregunta, y por acá vamos a agregarle más, quizás más 4a por decir. Entonces, nosotros podemos deducir, bueno, pues imagínate, acá es m, acá es m, acá es m, ¿cierto? Entonces, es como si fuera manzanas, manzanas, manzanas. 3 manzanas, te agrego 2 manzanas, te agrego 8 manzanas. Claro que tú puedes sumar y tú puedes dar un resultado, ¿cierto? Imagínate, tú tienes 3 manzanas, te agregamos 2, pues vas a tener 5 manzanas. Y por ahí te agregamos 8 manzanas más, vas a tener 13 manzanas. Entonces, al final tú vas a decir, pues bueno, yo tengo 13 manzanas. ¿Qué quiere decir? Que cuando son semejantes, nosotros podemos hacer la operación de la adición. Podemos sumar cuando son semejantes. Profesora, ¿y a qué se refiere con semejante? Imagínense, por acá les dan la suma de 4, no sé, 4 abejas, vamos a decirle. A de abejas, manzanas con abejas, no pues, las abejas se impregnan ahí entre a las manzanas, sí, pero no se puede sumar con ella. ¿Cierto? Entonces para nosotros poder hacer la operación de la suma, lo primero que tenemos que buscar, lo primero que tenemos que visualizar es que estas deben ser semejantes. Deben ser términos semejantes. Ahí nosotros podemos sumarlos. Entonces, ¿qué tenemos acá? 8 más 2, 10 más 3, 13, 13m. ¿Y qué hacemos con el 4a? Pues con el 4a no se puede hacer absolutamente nada porque no hay semejante con ello, por lo tanto, eso quedaría en resultado. Ya no se puede trabajar, ya no se puede reducir. Entonces tenemos 13m más 4a. Eso es la respuesta. Entonces, para nosotros poder sumar, y así puedes tener tú más operaciones de lo que viene a ser polinomios. Imagínense, por acá nos dicen 5x, por decir, sumado más 3y. Por acá nos piden sumar más 20x, por decir, y por acá nos piden sumar más 50b, por decir. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, no me voy a poner a sumar todo. No voy a decir 5 más 3, 8 más 20, 28 más 50, 78. No puedo decir eso, porque no todos son semejantes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que buscar y lo primero que tenemos que encontrar es quiénes son semejantes. Y si nosotros nos fijamos en este ejercicio, bueno, tenemos X, lo cual son semejantes. Y tendríamos que trabajar esos dos, 25 es 25x, pues el 3y no se puede hacer nada que podemos trabajar y el 50b tampoco se puede hacer nada, 50b. Por lo tanto, eso ya vendría a ser nuestro resultado. A veces estamos acostumbrados mucho en matemática lo que es, por decir, hablando del resultado, que solo obtengamos un solo número, pero pues en este tipo de ejercicios no solamente podemos obtener un solo número, es más, si tenemos más términos por ahí y no son semejantes, podemos tener más términos en nuestro resultado también. Eso no tiene nada que ver. Mientras que nosotros no veamos que sean semejantes, pues ya no se puede reducir esas expresiones. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra semejante, recuerden, semejante es cuando nuestras variables, es decir, cuando nuestras letras van a ser igualitas. Nuestras letras van a ser igualitas. Y no solo las variables, no solo las letras, sino también sus exponentes. Imagínense si a mí me dicen por decir, reducir esto, reducir esta expresión. Entonces hay muchos alumnos emocionados, ellos que solamente se fijan en la X. Bueno, pues la X es igual, X es igual, X es igual y por acá también eso es igual. Pero no solamente basta con mirar lo que vienen a ser las variables, porque para que sean semejante, también los exponentes tienen que ser igualitos. Acá tenemos al 2, acá no hay nada, pero quiere decir que está la unidad y acá tenemos el 3. Y nosotros sabemos que el 2, el 1 y el 3 son cosas totalmente diferentes. Por ende, si a ti te dan por decir ese ejercicio, reducir ese ejercicio, pues lamentablemente no se puede hacer nada y eso simplemente quedaría como resultado lo mismo, porque no se puede reducir, no se puede trabajar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser la suma. Vamos con la resta. Vamos con la resta. Si ustedes pueden visualizar la resta, ahora tenemos dos cosas. Va aumentando. En la suma solamente era 1, reducción de términos semejantes. Pero ahora en la resta, fíjense, tenemos dos cosas.
Lo primero dice el signo, procediendo a un signo de agrupación. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a tener en cuenta la ley de signos. La ley de signos. Y luego vamos a hablar de la reducción de términos semejantes. También, para restar, vamos a tener en cuenta términos semejantes. Tenemos los signos y tenemos reducción de términos semejantes. Dos cosas ya para la resta. ¿Pero a qué se refiere con la primera? Cuando nosotros iniciamos este segundo año, hablamos también de lo que era los términos semejantes, las leyes de signo, las leyes de signo. Nosotros en matemáticas, sinceramente, hay cosas básicas que debemos aprenderlas y que deben estar ahí con nosotros porque a veces hay que siempre nosotros los vamos a necesitar. Imagínense si a mí me dicen por decir, ¿cuánto es 6 menos 4? Ah, pues tú dices, no, bueno, 6 menos 4 es 2. 6 menos 4 es 2, lo cual es correcto, porque 6 menos 4, ese resultado es 2. Pero ¿por qué tú dices que esa respuesta es 2? Sin querer queriendo ya estás aplicando leyes de signo, porque nosotros sabemos que todo número tiene signo, y si por ahí aparentemente no le vemos signo, es porque tiene el positivo. Entonces tendríamos más 6 menos 4, los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. El 6 es mayor, es positivo, por ende la respuesta es 2. Pero ¿qué pasa si nosotros hubiésemos tenido menos 6 por decir menos 4? Menos 6 menos 4. Sería un error que nosotros digamos, bueno, bajo el menos y 6 menos 4 es 2. La respuesta es menos 2. Eso es incorrecto. Porque leyes de signo nos dice que cuando nosotros tenemos cantidades que tienen signos igualitos, los números se van a sumar. 6 más 4 es 10 y a tu respuesta le vas a poner simplemente el mismo signo. Por eso es que cuando nosotros trabajamos la suma, en la suma por decir, me dicen 6 más 4, ¿cuánto es? ¿Tú qué dices? Ah, pues 6 más 4, la respuesta es 10. ¿Pero por qué es 10? Lo que pasa es que el 6 es positivo, el 4 es positivo y los signos iguales se suman y a nuestro resultado, como ambos son positivos, le ponemos el mismo positivo. Entonces, esas son las leyes de signo. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el 6 hubiese sido negativo y el 4 hubiese sido positivo? ¿Qué hubiesen hecho muchos estudiantes? Ah, pues le bajo el menos, 6 más 4 es 10. Respuesta menos 10, lo cual es incorrecto. Porque si nosotros respetamos leyes de signo, que se tiene que respetar, sabemos que los signos diferentes se restan. 6 menos 4 es 2 y al resultado le ponemos el signo del número mayor. Entonces, lo correcto es que nosotros obtengamos por respuesta el menos 2 y no el menos 10. Entonces, esas son las leyes de signo dentro de lo que es la resta. Que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo y los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Pero, ¿qué pasa si a esto nosotros, por decir, le agregamos ya lo que son las letras, las variables? Porque estamos en expresiones algebraicas. Me dicen más 2x por decir, reducir. Entonces, lo primero que vamos a visualizar es si son semejantes o no. Ah, pues si son semejantes porque ambos tienen x, entonces podemos trabajar, podemos reducir. Signos diferentes se restan, 6 menos 2 es 4 y ponemos el signo del número mayor y esto sería menos 4x, la respuesta. Sí, ¿qué pasa si nosotros tenemos por decir 7x, por acá me dicen menos 20y, menos 38x, más 14y por decir? Me piden reducir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es identificar quién y quién es semejante. Si hay semejante o quizás a veces no puede ver semejante. Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a identificar. ¿Quién con quién es semejante? Ahora, si nosotros podemos visualizar acá, tenemos el 7x y también por acá tenemos el 38x. Si nosotros, por decir al 38x, lo hubiésemos cerrado de esa forma nada más, al final, para que tú puedas juntar estas cantidades, estos términos, vas a tener problemas. Porque te vas a preguntar, uy, profesor, ¿y qué signo le pongo acá? ¿Más o menos con el 38? Y eso es el error de muchos alumnos.
¿Y qué signo le pongo, profesora? Si ya lo cerré, ya sé que el 38 también es semejante, pero ¿con qué signo lo uno? ¿Positivo o negativo? Pero qué diferente hubiese sido si el estudiante lo toma en cuenta desde el signo. Ahora sí, pues no va a estar en preguntar qué signo le pongo, porque ahora sí este estudiante sabe que lo que va a venir acá es 38X. Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos de expresiones algebraicas, sabemos que toda expresión algebraica está formado de términos algebraicos y que todo término primero tiene su signo, segundo su coeficiente, tercero su variable y cuarto sus exponentes. Entonces, ya hemos juntado por decir ello. Nos vamos con lo que viene a ser la y, porque también hay otros semejantes acá. Menos 20y. No te olvides de los signos. Menos 20y. Bueno, acá el 14 es positivo, más 14y. Entonces, ahora podemos reducir. Profesora, ¿cómo hago 7 menos 38? Tú sabes que el 7 es positivo y que los signos diferentes se restan. 38 menos 7, eso es 31. Signo del mayor, menos 38 es mayor y es negativo. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 20 menos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Menos 6y. Por ende, eso sería nuestro resultado. Eso sería nuestro resultado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir reduciendo nuestros polinomios. Como se dan cuenta, entonces, en lo que viene a ser la resta, ya no solamente hay que tener en cuenta que sean semejantes, sino vamos a tener en cuenta sus signos. Los signos y aparte, estos deben ser semejantes para nosotros poder reducirlo. En cambio, en la suma solo hay que tener en cuenta que sean semejantes nada más, porque cuando es positivos no hay problema. Tú puedes trabajarlo. El hecho es cuando nosotros vemos algún signo negativo. Hay que tener en cuenta entonces en la resta que sean semejantes y a la vez que sean leyes de signo. Vamos a tener en cuenta los signos. Muy bien, vamos para la tercera operación que viene a ser la multiplicación. Fíjense, la multiplicación ya aumentan más cosas. Vamos a tener en cuenta, dice, lo primero, la propiedad distributiva. Lo segundo que vamos a tener en cuenta son las leyes de los exponentes. Y lo tercero que vamos a tener en cuenta son las leyes de los signos. Profesora, pero espérese, acá le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Fíjense en la suma, términos semejantes, en la resta, términos semejantes. ¿Y por qué en la multiplicación no están los términos semejantes? Porque en la multiplicación no importa si sean semejantes o no sean semejantes. Entonces, hasta el momento, solamente la palabra semejante es para nosotros poder sumar y para nosotros poder restar. Ahí entra la palabra semejante. Solamente en la suma y solamente en la resta. Términos semejantes y por acá también le encontramos a los términos semejantes. Solo en estos dos hay que tener en cuenta esa palabra, términos semejantes. Mientras que en la multiplicación, propiedad distributiva, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. Ya no aparece lo que son los términos semejantes. Si ya no aparecen es porque ya no se le tiene en cuenta, pues. Vamos con la propiedad distributiva. Cuando nosotros iniciamos, aquellos que vienen quizás desde el primer año de secundaria, nosotros iniciamos nuestro primer año de secundaria hablando de lo que eran las operaciones básicas de la matemática. Y dentro de lo que es esta operación básica de la matemática, hablamos de la multiplicación. Y dentro de lo que es la multiplicación, una de las propiedades de la multiplicación es la distributiva. Yo creo que como su nombre lo dice, es distributiva, es distribuir. ¿Qué es distribuir, profesora? Bueno, pues es separar, repartir, ¿cierto? Es repartir. Distribuir es repartir, más fácil. Cuando nosotros hablamos de la propiedad distributiva, imagínense, a mí me dicen, necesito que resuelvas este ejercicio, pero aplicando la propiedad distributiva. Nosotros en matemática debemos tener algo bien claro, que cuando tú ves los paréntesis en matemática,
estos paréntesis significan multiplicación. Eso debe estar bien presente en ti. Los paréntesis en matemáticas significan multiplicación. Uy, profesora, pero fácil, pues. Entonces, ¿para qué lo pone el paréntesis? ¿Por qué no lo pone 3 por 6 más 2? Si nosotros lo pusiéramos 3 por 6 más 2, el 3 solamente está multiplicando al 6. 3 por 6 es 18 y 18 más 2, la respuesta sería 20. Pero cuando a nosotros nos ponen el paréntesis, el 3 no solamente va a multiplicar al 6, también ese 3 tiene que multiplicar al 2. Y es aquí donde nosotros tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Tenemos 3 por 6 más 3 por 2. Entonces, ¿qué tenemos? 3 por 6 es 18, más 3 por 2 es 6. Y 18 más 6, esto es 24. La respuesta correcta, eso sería 24. Entonces, cuando nosotros ponemos el paréntesis, no es por las puras. Si nosotros hubiésemos querido que solamente multiplique el 3 al 6, bueno, pues lo ponemos con el por que nosotros estamos acostumbrados, que es el X. Pero en este caso no estamos buscando que solamente multiplique, por decir, al 6. Lo que nosotros estamos buscando con ese paréntesis es que este 3 multiplique a ambos términos. Y yo sé que ustedes están preguntando y dicen, profesora, pero más fácil hubiese sido, fíjese, le pongo el por y 6 más 2 es 8 y 3 por 8 esto es 24. Claro, de esa manera sí es más sencillo hacer la operación si tú lo sumas estos dos primero y luego lo multiplicamos 3 por 8 y la respuesta sería 24. Eso sí es lo correcto. Pero ¿cuándo nosotros vamos a aplicar lo que viene a ser esta propiedad? Esta propiedad mayormente se aplica, imagínense cuando nosotros tenemos expresiones algebraicas. A mí me dicen 5x por decir más 7y. Si tú quieres sumarlo adentro, bueno, acá eran cantidades numéricas, no había problema, se podían trabajar, se podían reducir. Pero ¿qué pasa acá? Tú no puedes sumar 5x más 7y, no se puede trabajar. ¿Cómo vas a sumar? No son semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. 3 por 5 es 15x más 3 por 7, esto es 21y. Entonces, nuestro resultado, 15x más 21y. Eso sería la respuesta. Profesora, pero no son semejantes. Ah, ya. Es que en la multiplicación, para que tú multipliques, fíjate, el 3, si nosotros hubiésemos querido sumar con el 5x, no se podía, porque el 3 está solito y el 5 está acompañado del x. Entonces no podemos trabajar, pero cuando es multiplicación, no importa. ¿Qué pasa si a ti te dicen, por decir multiplicar, 5mn multiplicado por 4, por decir m elevado a la quinta, p? Te piden resolver. Te piden resolver. Entonces, estos no son semejantes para empezar, pero eso no tiene nada que ver para nosotros realizar la operación. Entonces, sean semejantes o no, igual vamos a multiplicar 5 por 4, esto es 20. Esto es 20. Ahora tenemos el m. Y es aquí donde nosotros vamos a aplicar lo segundo que nos dice acá. Leyes de exponentes. Leyes de exponentes. Profesora, ¿y a qué se refiere con leyes de exponentes? Cuando tú tienes la misma letra, cuando tú tienes la misma variable, pones una sola y las vas a sumar. 1 más 5, porque tú sabes que acá es 1 y 1 más 5. N no se repite, sigue siendo N, y por acá tenemos a P, que tampoco se repite, que sigue siendo P. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería nuestra respuesta? 20m elevado a la sexta, NP. Y eso ya sería la respuesta. Eso ya sería la respuesta. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a aplicar leyes de exponentes. Leyes de exponente nos dicen, cuando tú tienes la misma letra y se están multiplicando,
Tú simplemente pones la misma letra y arriba los vas a sumar, m más b. A eso se refieren las leyes de exponentes. Cuando tenemos la misma variable, se pone una sola y vamos a sumar esos exponentes. Entonces, hasta el momento ya sabemos la propiedad distributiva, ya sabemos lo que son teoría de exponentes, y también dice en la multiplicación vamos a tener en cuenta los signos. ¿Y a qué se refiere con los signos? Cuando nosotros hacemos la multiplicación, por decir, nos dicen 3 por 5, ¿cuánto es? Nosotros respondemos rápidamente, pues 3 por 5 es 15, ¿cierto? El resultado de 3 por 5 es 15. ¿Y por qué tú dices 15? ¿Por qué no mencionas ahí ningún, por decir, ningún signo? Ah, pues profesora, porque el 3 es positivo, el 5 es positivo, y tu respuesta tiene que ser positiva, obvio. Si son positivos, nuestra respuesta también tiene que ser positiva. Pero ¿qué hubiese pasado si el 3 fuera negativo, el 5 fuera negativo? Leyes de signo nos dice que menos por menos también se hace más y que 3 por 5 es 15. ¿Qué pasa si el 3 fuera negativo, el 5 fuese positivo? Leyes de signo nos dice que menos por más es menos y 3 por 5 es 15. ¿Qué hubiese pasado si el 3 fuera positivo, el 5 fuese negativo? Leyes de signo nos dice que más por menos es menos y que 3 por 5 es 15. Entonces, en la multiplicación, cuando nuestros signos son igualitos, cuando nuestros signos sean iguales, ya sea positivo, positivo o negativo, negativo, nuestra respuesta siempre va a ser positiva. Pero cuando nuestros signos son diferentes, no importa quién es mayor, quién es menor, si son diferentes, la respuesta va a ser negativa. Entonces es fácil de recordar, no hay que confundir con la suma y la resta. En la suma y la resta, los signos iguales se suman y se pone el mismo signo, y los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Pero en la multiplicación, los signos iguales, la respuesta te da positiva, y los signos negativos, la respuesta te da, los signos diferentes, la respuesta te da negativa. ¿Sí? Entonces a esto vamos a agregarle las letras. ¿Qué pasa por ahí? Nosotros tenemos, por decir, menos 3m multiplicado por 5, por decir 5m elevado a la 10. Me piden reducir. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues el 3 es negativo y el 5 no lo veo signo. Si no te ponen signo es porque es positivo. Entonces, ¿qué dice? Menos por más, esto es menos, 3 por 5 es 15. Uy, mira, tengo m, pones la misma n y vas a sumar. Acá tiene 1 de exponente y 1 más 10. Por lo tanto, acá nuestra respuesta sería menos 15m elevado a la 11. Y eso ya sería nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros trabajamos multiplicación, tres cosas. Lo primero son que nosotros si vemos paréntesis, porque mayormente, cuando nosotros hacemos la multiplicación, acá vamos a encontrar los ejercicios con los paréntesis. ¿Pero por qué con los paréntesis? Es que si nosotros ponemos una X, por decir, si nosotros ponemos una X, se nos puede confundir por ahí pensando que es una variable, que ese número, por decir, decía 2m por 3p, por decir. Entonces, si ahí lo ponen la X, algunos se van a confundir y van a decir, dice 3mx, y se puede llegar a obtener un resultado incorrecto. Entonces, mayormente en este tema, vuelvo a repetir, póngase a pensar que yo tengo una mx y acá lo pongo por con esta por. Entonces, puede haber confusión y por ahí que tú puedas pensar que por es X, es variable. Entonces, para que no haya esa confusión, en este tema mayormente la multiplicación se trabaja con lo que son los paréntesis, que viene a ser lo mismo. Y por decir a la octava, por acá tenemos más, 3 por decir, no sé, m a la 20ava, n por decir a la cuarta, y me piden por acá todavía una resta, menos 4 por decir m, m a la 20ava también vamos a ponerle, y por acá tenemos una X. Nos piden resolver. Es una multiplicación, porque todo lo que ves paréntesis es multiplicación.
Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar, en primer lugar, la propiedad distributiva. 8 por 5, esto es 40. Se repite la M, no se repite M. Se repite la X, sí se repite X. Entonces, sumamos 1 más 1. 1 más 1. Se repite Y, no se repite Y, sigue con su exponente. Más por más, eso es más. Nuevamente el 8, distributiva, 8 por 3, eso es 24. Se repite M, sí se repite M. Tenemos acá 1 más 20. Se repite X, no se repite X. Acá tenemos una N. Se repite N, tampoco se repite N. Por lo tanto, mantiene su exponente. Menos 8 por 4, eso es 32. Tenemos M, 1 más 20. X se repite, sí se repite en esta oportunidad y tendríamos 1 más 1. 1 más 1. Por lo tanto, lo que tenemos de resultado es 40m x al cuadrado y a la octava más 24 m elevado a 1 más 20 es 21, x n elevado a la cuarta menos 32m, 1 más 20 es 21, y acá tenemos x1 más 1, 2. Por lo tanto, esto ya sería resultado. Profesora, pero puede reducir. Mira, tenemos suma y resta. Claro, nosotros tendríamos que ver la opción de reducción, pero si nosotros nos fijamos, x al cuadrado y a la octava, m a la 21, xn a la cuarta, m a la 21, x al cuadrado. No hay ningún término semejante ahí. Ya no se puede reducir, son cosas totalmente diferentes. Uy, acá no lo consideré la m, porque son, para que sean semejantes, todas las variables debemos compararlas. Entonces ahí no hay términos semejantes, por ende, no podemos reducir esa expresión. Entonces, son... Profesora, dígame. ¿puede repetir un favor ahí del el último que está explicando de 40mx? ¿Puede repetir un favor? Ya, ahora lo repito. Dios, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó? Un momentito, por favor. Ya está. Algo pasó por acá. A ver, un ratito. Sí pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí, Miss. Sí se ve. A ver, acá estamos aplicando la propiedad distributiva, como vuelvo a repetir. Todo paréntesis significa multiplicación y mayormente este tema, la multiplicación, lo vamos a encontrar en paréntesis, mayormente. Porque como vuelvo a repetir, se puede confundir con X con el por. Entonces, para que no haya ese tipo de confusión, mayormente la multiplicación lo vamos a denotar con un paréntesis. Entonces, si nosotros multiplicamos acá, multiplicamos cada término. 8 por 5, por decir, es 40. Ponemos M, se repite M, vamos a buscar, porque recuerden, estamos trabajando con esto primero. Estamos trabajando con esto, le estamos multiplicando por todo esto. Entonces, primero los números, 8 por 5 es 40. ¿Se repite la M acá? No, no hay M acá. Por lo tanto, M mantiene su exponente. ¿Se repite X acá? Sí se repite X acá, porque acá también tenemos una X. Entonces, se pone una sola X y sumamos sus exponentes. 1 más 1. 1 más 1. ¿Qué más? Acá el 5 todavía tiene una Y. Pero ¿se repite Y al otro lado? No se repite Y, por lo tanto, eso mantiene su exponente. Terminamos entonces con el primer término. Ponemos este más, que baja para acá, más. Ahora lo mismo, multiplicamos el 8, pero por el segundo término ya. Ahora el 8 se va a multiplicar, el 8, este término se va a multiplicar, pero por lo segundo, por esto de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? 8 por 3 es 24, ¿cierto? 8 por 3 es 24. A ver, ya está. 8 por 3 es 24. ¿Se repite M? Si se repite M, tenemos M. Acá también tenemos M. Ponemos un solo M y sumamos. Acá se sobreentiende que el exponente es 1 más 20.
¿Se repite X? No, no se repite X, por lo tanto mantiene su exponente solito. ¿Qué más nos falta? ¿Qué variables más? Acá tenemos una N. Como tampoco se repite la N mantiene su propio exponente. Ya está. Menos ahora, menos acá. El 8 nuevamente se tiene que distribuir, por eso es la propiedad distributiva. Pero en esta ocasión el 8 ya se va a multiplicar directamente al último término, al de acá. Entonces el menos ya tenemos, porque más por menos es menos. 8 por 4 es 32 número. M se repite M, claro, acá tienes una M y acá también tienes M. Entonces pones una sola M y vas a sumar. 1 más 20. ¿Se repite X? Claro, mira, acá se repite X, acá también se repite X. Pones una sola X y sumas sus exponentes. 1 más 1, porque no aparece, aparentemente no tiene exponente, pero tiene la unidad. 1 más 1. Y ya lo de acá, pues es la parte operativa, 40mx, 1 más 1, x al cuadrado, y a la 8, que no hay con qué trabajarlo, más 24m, 1 más 20 es elevado a la 21, x no hay con qué trabajar, n tampoco hay con qué trabajar, menos, tenemos 32m, 1 más 20 elevado a la 21, y x, 1 más 1, 2. Entonces, si nosotros acá hubiésemos obtenido términos semejantes, porque hay ejercicios en los que vas a obtener términos semejantes y en los que o en los que se puede todavía seguir reduciendo, porque cuando tú tienes suma y cuando tú tienes resta, en la suma y en la resta, recuerden, para reducir, tienen que ser semejantes. Entonces, cuando tú ves una suma o tú ves una resta, rápido debes buscar semejante. ¿Hay semejante para reducir? Y en este caso, fíjense, el 40 tiene mx al cuadrado y a la 8. El 24 tiene m a la 21, x solito, n a la 4. Y el 32 tiene m a la 21, x al cuadrado. Y estas cosas son totalmente diferentes. Por lo tanto, ya no se puede reducir y eso terminaría ahí. Eso sería nuestro resultado. No sé si ahora me dejé entender, por favor. A ver, ¿me confirman, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí. Sí. Ya, muy Sí, bien. Miss. Sí, profesora. Ya, excelente. Entonces, uy, ¿qué pasó con mi cámara? Se oscureció. Bueno, a ver, vamos a ver si se arregla. Muy bien, entonces, vamos con la última operación que viene a ser la división. Vamos a ver la división. En la división también vamos a tener en cuenta tres cosas: el algoritmo de la división, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. Fíjense, en la división tampoco aparece la palabra semejante. La palabra semejante no se tiene en cuenta, los términos semejantes tampoco en la división se tienen en cuenta, ya no. En la división ya no se tienen en cuenta lo que viene a ser los términos semejantes. Se tienen en cuenta, dice, el algoritmo de la división. Cuando nosotros nos piden hacer la división, imagínense, te dicen 6 divide entre 3. ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, 6 entre 3, 6 entre 3 es 2. 2 por 3 es 6 y a 6 no le queda absolutamente nada. ¿Estás segura? Por ahí te preguntan. Entonces, la división es una operación, es una de las operaciones que tiene forma de comprobar. ¿Y cómo lo comprobamos? Multiplicando estos dos. 3 por 2 te da 6. Tiene que darte a esto. Profesora, ¿y qué pasa si yo hubiese dividido 7 por decir entre 3? Sería 2. 3 por 2, 6. A 7 le falta 1. Si yo multiplico estos dos nada más, me da 6. Pero como te sobró algo, tú tienes que sumarle. 3 por 2, 6 más 1, 7. Y te tiene que cumplir acá. Mientras que cuando no te sobra nada, es decir, cuando se trata de una división exacta, basta con multiplicar el divisor por el cociente. Pero cuando nosotros tenemos residuo, es decir, una división inexacta, todavía acá tenemos que sumarle el residuo, es decir, lo que le quedó. Eso es el algoritmo de la división.
Lo segundo que dice que vamos a tener en cuenta es las leyes de los exponentes. ¿A qué se refiere con leyes de exponentes? En la multiplicación, recuerda cuando tú tenías m a la cuarta, por decir, multiplicado por m a la quinta, por decir, tú pones la misma m y arriba los vas a sumar. 4 más 5. Eso es en la multiplicación. Pero ¿qué pasa en la división? ¿Qué pasa si tú tienes m, por decir, a la a dividido entre m a la b, por decir? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora en la división es lo siguiente. Vas a poner la misma base, la misma letra, porque son igualitas, y los exponentes ahora se van a restar. A menos b. Entonces, es muy contrario a lo que viene a ser la multiplicación. Ahora se van a restar. Y lo siguiente que vamos a tener en cuenta, dice, es las leyes de los signos. Cuando tú haces la división, te dicen, ¿cuánto es 6 entre 3? Tú rápidamente dices, 6 entre 3, la respuesta es 2. Pero si tú un poquito lo analizas, el 6 es positivo, el 3 es positivo, por ende tu respuesta es positivo. Porque 6 entre 3, esa respuesta es 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el 6 fuese negativo y el 3 también negativo? Menos entre menos se hace más. La respuesta sería 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el 6 fuera positivo y el 3 fuera negativo? Más entre menos es menos 2. Profesora, ¿qué hubiese pasado si el 6 fuese negativo y el 3 fuese positivo? Menos entre más es menos 2. Es muy similar a la multiplicación. Es muy similar a la multiplicación. Cuando los signos son iguales, la respuesta es positiva y cuando los signos son diferentes, la respuesta es negativa. Profesora, a ver, ejemplos. ¿Qué pasa si por ahí me dicen a mí? Menos 6x, por decir, elevado a la 20. Por acá tenemos n, por decir, elevado a la 14. Y tenemos una p, por decir, elevado a la 30. Me piden hacer la división entre menos 2, por decir, elevado a la x a la 10. Por acá me piden, por decir, m, elevado a la menos 5. Y por acá puedo tener, por decir, a ver, una b, elevado a la 4. Me piden hacer la división. Cuando tú ves signos positivos, no se tienen en cuenta ya los signos. O sea, si acá no hubiese habido signos, tu respuesta es positiva, pues, rapidito, porque positivos se hacen positivos. Siempre vas a tener cuidado cuando tengas el signo negativo. El signo negativo a veces cambia todo. Entonces, acá por decir, lo primero que cuando tú ves signo negativo es que tienes que dividir signos. No te olvides de los signos. ¿Qué voy a dividir? Menos entre menos. Y menos entre menos, esa respuesta es más. Porque cuando son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Menos entre menos es más. Ahora voy a dividir los números. 6 entre 2. Pues 6 entre 2 es 3. Ahora me voy a fijar. ¿Se repiten las letras? Sí, se repiten las letras. Entonces, cuando se repiten las letras, el exponente de arriba primero, 20. Vas a tener en cuenta algo. Que el exponente de abajo, tú puedes tenerlo positivo cuando no aparece signo, quiere decir que es positivo, o si es negativo siempre te lo van a poner el signo, pues siempre. Para que no te confundas vas a tener en cuenta lo siguiente, que el exponente de abajo siempre va a pasar con signo cambiado arriba, siempre con signo cambiado arriba. Entonces, si yo abajo tengo más 10, aparecerá con menos 10 arriba. ¿Qué más? N elevado a la 14. 14. ¿Qué más? P, primero vamos a terminar arriba, elevado a la 30. ¿Qué más? Tenemos acá M. Arriba ya terminamos todo. M. Pero M abajo, fíjense, está con menos 5. Al momento de subirlo, esto simplemente ya es 5. Tenemos la B. B abajo está con 4. Se supone aparentemente que no tiene signo, pero sí tiene signo, más 4. Al momento de subirlo, cambiaría de signo, menos 4. Y nuestro resultado sería 3x elevado a la 10, n elevado a la 14, p elevado a la 30, m elevado a la 5 y b
elevado a la menos 4. Profesora, tantas variables, tú puedes tener tantas y muchas más. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero todo ello sería el resultado. Si tú tienes letras iguales en lo que viene a ser la división, arriba en el dividendo y en el divisor, pones la misma y recuerda que el de abajo siempre va a pasar con signo cambiado. Si es positivo, pasará negativo. Profesora, y si son negativos, pasarán sumando positivos. Porque, ¿qué pasa si tú por ahí tienes, por decir, 20, x por decir elevado a la 10, y por decir elevado al cuadrado, z por decir elevado a la menos 5? Te piden dividir entre menos 4 por decir x a la menos 2. Por acá tienes y por decir elevado a la 1 nada más. Y elevado a la 1, que ya no se pone ese exponente. Y por acá tenemos por decir z elevado a la 20 por decir. Te piden realizar esa división. Entonces, cuando tú ves el signo negativo, leyes de signo, no te olvides. Profesora, pero arriba no tiene signo. Si tiene signo es positivo. Y más entre menos, la respuesta va a ser negativa. Ahora nos vamos con los números. 20 entre 4, esto es 5. ¿Se repiten las letras? Sí, se repite la X. Entonces pones el exponente de arriba. El exponente de abajo, que es negativo, va a pasar positivo. Signo cambiado. ¿Se repite Y? Sí, se repite Y. El exponente de arriba sigue tal y como está. El exponente de abajo, pero no tiene exponente. Si tiene exponente es la unidad. Se supone que es positivo, ¿cierto? ¿Cómo va a pasar? Negativo menos 1. Vamos con la Z. Exponente de arriba, porque se repite la Z, es menos 5. Exponente de abajo es 20. Pero al momento de pasar, esto se sobreentiende que está positivo, va a cambiar de signo, menos 20. Y nuestra respuesta sería menos 5x, 10 al cuadrado, 10, 12, 10 más 2, 12. Y 2 menos 1, 1. Ya desaparece exponente incluso. Z menos 5 menos 20. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 25 negativo. Por lo tanto, eso sería nuestra respuesta. Y de esa manera, nosotros vamos a resolver lo que vienen a ser nuestros polinomios. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Recuerden que para sumar solo hay que tener en cuenta que sean semejantes. En la suma solo es semejante. En la resta vamos a tener en cuenta que sean semejantes, pero a la vez vamos a tener en cuenta lo que son las leyes de los signos. En la multiplicación ya no importa si sean semejantes o no, porque igual se tiene que trabajar. Propiedad distributiva, las leyes de exponentes y las leyes de los signos. En la división tampoco no importa si sean semejantes o no. Vamos a tener en cuenta lo que es el algoritmo de la división, lo que viene a ser las leyes de exponentes también y lo que vienen a ser las leyes de los signos. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver todo lo referido a polinomios. ¿Estamos? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna dificultad, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Sí, profesora, a ver, repita nuevamente, profesora, el último ejercicio que no lo entendí. A ver, el último ejercicio dice por acá. Me piden resolver 20x elevado a la 10, y al cuadrado, z a la menos 5, entre menos 4x, este x tiene de exponente al menos 2. Así me han dado el ejercicio, ¿cierto? Esto es el ejercicio. Vamos a trabajarlo. Ahí está el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, pues es una división. Vamos a dividir. Cuando tú ves el signo negativo, ya sea en el dividendo o en el divisor, tienes que aplicar leyes de signo. Cuando ves el signo negativo, se tiene que aplicar leyes de signo. Si fuera positivo, positivo, tranquila. Es más, te olvidas de los signos. Pero el detalle es cuando tienes negativo. Entonces, nosotros sabemos que el 20, aparentemente que no tenga signo, pero sí tiene un signo que es positivo, vamos a dividir. Más entre menos es menos. Ya está. Menos. Ahora vamos a dividir los números. 20 entre 4, 20 entre 4 5. Ahí está. Ahora vamos a fijarnos si tenemos letras o variables que se repiten. En este caso la X se repite, arriba y abajo.
ponemos una sola X y el exponente de arriba se mantiene tal y como está. Acá lo tenemos. El detalle es el exponente de abajo. El exponente de abajo acá lo tenemos negativo. Al momento de subirlo arriba, este cambia de signo. Si es negativo, ahora sube pues con positivo. Es más 2. Ahora lo mismo con el Y. ¿Se repite Y? Sí se repite Y. El exponente de arriba se mantiene tal y como está. El detalle es el exponente de abajo. Profesora, pero no veo exponente de abajo. Ahí está la unidad. Profesora, pero no tiene signo. Tiene el signo positivo. Más 1. Al momento de subirlo arriba, de trasladarlo arriba, cambia de signo. Menos 1. Ahora con el Z. Se repite Z, se repite Z. El exponente de arriba se mantiene tal y como está. El detalle es con el exponente de abajo. Abajo tenemos el 20. Profesora, ¿no tiene signo? Sí tiene, es positivo. Al momento de trasladarlo arriba, esto cambia de signo, menos 20. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos 5x, 10 más 2 es 12. Y, 2 menos 1 es 1. Y el 1 ya no se pone, o si gustas lo pones ahí, que es lo mismo. Si aparece 1, ya pues no hay problema. Pero si no aparece, también significa que ahí está el 1. Y nosotros vamos a trabajar acá. Fíjense, signos iguales. Tenemos menos 5, menos 20. Los signos iguales se suman. 20 más 5 es 25. 5. Y como ambos son negativos, pues es menos 25. Y esto ya sería nuestro resultado. El último es 25, Miss. Menos 25, sí, menos 25. Ok. Porque los signos iguales se suman. 20 más 5 es 25. Y como ambos son negativos, es menos 25. Eso es. Muy bien, ¿alguna otra duda? Por favor, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra dificultad? Los estoy escuchando. Todo bien. Excelente. Me parece que ya no hay más. Pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, por favor, cuenten con nuestros números de celulares personales, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Con esto estamos llegando al final de nuestra clase, estamos culminando matemática. La próxima semana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando para dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático. Que tengan un bonito día, una bonita semana y hasta la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Bye, bye. Hasta la próxima, profesora. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesora. Que tenga buen día. Gracias.